Agradecemos la presencia de Mercedes Canalda, que es la presidenta, y a Adrián Guzmán, que es el secretario general de la Red Dominicana de Microfinanzas. Con ello vamos a hablar fundamentalmente de un evento que comienza mañana, pero también vamos a aprovechar para hablar algo de microfinanzas y también de la asociación. Yo pediría que empezáramos tratando de compartir con el público. Cuando hablamos de microfinanzas, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? Bueno, las microfinanzas son los servicios financieros que están dirigidos a un público de emprendedores que son la micro, pequeña y mediana empresa. Pero cuando hablamos al inicio, en la década de los 70, cuando empezó este movimiento, se hablaba más bien de lo que era el microcrédito, que tenía un monoproducto. El único producto que se ofrecía a ese segmento de la población, que es la micro, pequeña y mediana empresa, era el crédito. Y ya se ha ido evolucionando a nivel de que la gran banca pues da una cantidad de servicios a este segmento. Entonces por eso se habla de microfinanzas, porque sigue siendo las mismas características a nivel de atender a las necesidades de una población mayormente excluida, muchas veces mujer en su mayoría, en nuestro país el 52% de ese segmento está compuesto por mujeres, también hay mucha juventud. Entonces hablamos de microfinanzas cuando hablamos de los productos y servicios financieros que se le ofrecen al segmento de las MIPYMES en la República Dominicana y a nivel de toda América Latina. Sí. Cuando la percepción que yo tenía, cuando microcrédito, era como algunas instituciones especializadas que asistían con crédito a población puntual. Como estamos hablando de microfinanzas, ya las entidades financieras normales también. También, pero también las ONG, las instituciones de microfinanza especializadas, como usted bien menciona, los bancos múltiples, los bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de crédito, las asociaciones de ahorros y préstamos, ya tienen un segmento, un departamento que se especializa en este servicio. No es una banca personal, pero se confunde mucho con eso porque es un servicio relacional, donde más bien la banca se tiene que mover al cliente y no tanto el cliente al banco. Nosotros tenemos que conocer su segmento, que conocer su zona, y déjeme darle chance a Adrián también, ¿verdad? Que pertenece por supuesto a la al banco institución, a un BH de banco. León. Al BH de León. Exactamente. Sí. Entonces allá tenemos un acápite que trabaja específicamente con el segmento de microfinanzas, con asesores especializados, políticas de riesgo diferenciadas de los eso demás es segmentos, Así es. y una visión y una propuesta de valor integral viendo las características del sector. Es bueno destacar que cuando hablamos de microfinanzas, el concepto es nuevo, pero el servicio no. O sea, cuando nos vamos a la historia del país, ya en el año de 1946, casi cuando Trujillo, se hablaba de menor cuantía. Ajá. Ay, pero eso era lo de Préstamo de Monte de Manuel Piedad, que Sí, se hablaba de exacto, Monte de así, Piedad. así. Había una así es. necesidad de sustituir el crédito informal por el crédito formal. Sí, de erradicar la regulado. usura. Así es. Que no se ha Entonces, logrado, realmente. así No es. se ha logrado. Todavía no lo hemos logrado. Entonces, así empezó, digamos, el país tratando de darle forma a las necesidades de la gente de desarrollar los pequeños emprendimientos. Pero tiene elementos diferenciadores que son básicos. Uno de ellos es que tenemos que determinar el flujo del cliente a través de una visita. ¿Por qué? Porque este cliente es informal, no maneja la mayoría de sus ingresos a través de cuentas. Dame tu estado de cuenta. No. Entonces tenemos que determinar eso a través de la metodología de microfinanza. El microcrédito entonces es el producto que representa como producto la intervención en términos de microfinanza. Bueno, ahí quisiera... No, bueno. ¿Cómo se maneja la cuestión de garantía? No hay. No hay garantía. La garantía es moral, Sí. básicamente, y depende de la capacidad que tiene el oficial de crédito de entender las necesidades de ese cliente. Entonces, ahí se da una sinergia importante porque el primer contacto que tiene este cliente con el mundo financiero es a través de un asesor que lo vincula, lo visita, le da seguimiento, lo orienta. O sea, que son ustedes los que van a donde desarrolla sus actividades productivas En el 100%, el cliente. en el 100% de los casos. La diferencia entre lo que es la banca
formal, tradicional establecida. Pero en ese punto es que quisiera como que abundáramos un poquito más. Ese cliente que cuando Rafael preguntó cuál es la garantía, no hay garantía. Entonces, ¿cómo el balance entre el riesgo de que ese cliente se alce con lo prestado, ¿verdad? Como se dice. O que lo invierta mal, fracase. Pero ese balance entre lo que ustedes como entidad financiera van a cobrar de interés para que, ¿verdad? Para que no se acerquen a lo que podría ser lo que llamamos usura y el riesgo. O sea, ¿cómo esos dos elementos? Porque aquí todos queremos que se favorezca a ese sector de la población, porque ¿quién no quiere que nuestro país se levante? Y si queremos que se levante, que haya un verdadero progreso, es que todos tenemos que estar en ese barco o montados en ese tren. Yo diría en ese caso que el riesgo es un mitigante. O sea, una garantía es un mitigante del riesgo. Exacto. Es algo inherente al proceso de crédito, pero no necesariamente en todos los casos se requiere una garantía. Por ejemplo, un negocio que está establecido hace 5, 6, 7 años, que tiene presencia en un sector cualquiera del país, con buen nivel de capitalización, el dueño está al frente del negocio, su esposa le ayuda en el negocio, eso es lo que vemos todos los días, él está integrado en la labor productiva de su barrio, depende de 4 o 5 cuadras a su alrededor, está bien establecido, empieza con un crédito pequeño. Entonces, sobre esa base, ustedes llaman un crédito pequeño? ¿Un monto de cuánto? Salario mínimo y medio, 2 salarios mínimos, dependiendo de la actividad que realiza. O sea, 8.000 pesos, 9.000. Hasta 10. 10. Hasta 10. Hasta 10, pero como bien menciona Adrián, empiezan con un salario mínimo. Ok. Entonces ahí empiezas a desarrollar su actividad productiva. Y realmente el primer crédito es un crédito de fe, basado en una metodología donde trata de entender correctamente al cliente. 2 factores importantes. No es que es la primera vez que accede al crédito, es la primera vez que accede al crédito en el sector formal. Claro. Ya tiene experiencia de crédito con un familiar, con un tío, con el papá, con un prestamista en gran parte y lamentablemente de los casos. Y entonces ya él conoce la responsabilidad que es un crédito. Él sabe que tiene que pagar un rédito. Exactamente. Y si se agarra de ahí, él sabe que el futuro de su negocio depende de qué tan bien él quede en esas referencias crediticias. O sea, ellos están muy claros en ese proceso. Claro, siempre están a la merced de los embates de la economía, de lo que pasa en el sector, de los problemas que tienen que ver con la naturaleza, los fenómenos naturales, por ejemplo, yo pongo un ejemplo y es que nosotros tenemos muchos clientes, por ejemplo, en la puerta del hospital del Morgan, en la UAS, todos esos negocios que están ahí afuera. Adopen también tiene mucha experiencia, también sector rural y esa zona. Cuando a alguien se le ocurre, vamos a sacar todos los buhoneros de la UAS o todos los buhoneros de la puerta del Morgan, no saben que ahí hay un microsistema financiero que opera y opera de una manera correcta, o sea, no necesariamente de la manera que quisiéramos, pero ahí hay necesidades de crédito y ahí estamos para apoyar. Entonces, una decisión de ese tipo pone al cliente en mora, pero por un tiempo determinado, porque él va a buscar dónde ubicarse en otro lugar. Claro. Sí. Y retoma su ciclo económico. Sí. La experiencia general de estos microcréditos, Mercedes, es muy positiva. Yo pienso que con relación a lo que tú mencionabas anteriormente, hay un tema muy valioso. El cliente te paga por 2 elementos fundamentales. Primero, como mencionó Adrián, la parte moral, que es la voluntad. Entonces, cuando el oficial de negocio, el asesor de crédito va y lo visita, tiene que medir un poco con el olfato. Pero hay temas muy valiosos. Si es una persona estable, que ya tiene un tiempo en esa comunidad, en esa zona, la gente misma te da referencia, ¿no? Este es un señor serio. Entonces, ese componente es una garantía moral, valorar eso. Y lo siguiente es la capacidad de pago. Nosotros estamos viviendo en un proceso donde tenemos que cuidar mucho al cliente, porque hemos visto un crecimiento del sobreendeudamiento por falta de conocimiento del cliente.
porque probablemente tienen la mejor intención, hacen su trabajo con la cotidianidad y la agilidad que se requiere. Sin embargo, tienen muchas ofertas en el mercado y tienen muchos instrumentos que todavía no tienen la capacidad ni la educación financiera especialmente de entender, de asimilar y de utilizar correctamente. Sí. Entonces, esos dos componentes, Eso me pero la lleva- experiencia ha sido muy positiva. Me lleva a preguntar, los servicios que ofrece esta asociación a los usuarios, fundamentalmente, ¿qué ustedes le ofrecen? Sí, nosotros como la Red Dominicana de Sí. Microfinanzas somos un grupo de 30 instituciones, de las cuales 25 atendemos directamente a este público meta, que es la industria de micro, pequeña y mediana empresa. O sea, estos emprendedores. Los otros 5 socios son organismos locales e internacionales que apoyan mediante programas y proyectos al sector. Entonces, estas instituciones, como mencioné antes, son bancos regulados, supervisados por las autoridades monetarias, asociaciones de ahorros y préstamos, cooperativas, ONGs. Estamos todas unidas a favor del desarrollo y de promover el sector de las microfinanzas. O sea, de generar ese desarrollo económico y social que se da a través de las microfinanzas. ¿No tienen programa de capacitación, Sí, de por asesoría? supuesto. A eso me refiero. Sí. Los servicios que se le ofrecen a las personas que trabajan, como tú dices, han trabajado, pero tienen necesidad de orientación, por ejemplo, una sobreoferta de oportunidades y al final entonces no puede pagar, en fin. Así es, todas nuestras instituciones tienen programas establecidos de educación financiera, cada una de las instituciones tiene un programa diferente, pero a nivel de red también socializamos las mejores prácticas, en qué nos está yendo bien, qué debemos de implementar, cuál es una necesidad cambiante constantemente del cliente y siempre lo publicamos en la página web, o sea, todos los programas de cada una de nuestras instituciones están publicados en la página web de la red, de Red Domif. Sí, Así bueno, como- ustedes mañana Tenemos que ir inauguran, al foro, sí, sí. exactamente, inauguran un importante evento, Sí. es un foro internacional. ¿Pueden compartir con el público de qué Sí, se ¿dónde, trata? cuándo, quiénes y Correcto. resultados esperados? Correcto. El segundo foro dominicano de microfinanzas se va a realizar en el Hotel Real Intercontinental, empezando el jueves, mañana, a las 3 de la tarde con un foro tecnológico. La primera parte del evento es esa, un foro tecnológico donde vamos a compartir cómo la tecnología puede apoyar todo el tema del crecimiento de las microfinanzas. Ahí tenemos 3 expertos internacionales, uno de la firma consultora más grande del mundo, que es McKinsey y compañía, nos va a hablar de transformación digital, cómo la transformación digital está llegando ya a nuestros clientes y cómo debemos prepararnos, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las personas que nos ayudan en la casa ya tienen un celular y la Sí. tienen con acceso a las diferentes redes. Entonces, cómo nosotros como sector podemos aprovechar esa oportunidad que la tecnología nos brinda para ofrecer mejor y más eficientemente los servicios. Hablaremos de medios de pago también, de la mano de la gente de Visa Internacional y la gente de Mi Red y compañía, que es una empresa local, nos va a hablar de cuáles son los servicios, de los canales que tenemos disponibles en el país, como por ejemplo el subagente bancario. Luego continuamos con la inauguración oficial del evento. Aquí vamos a compartir una charla con la señora Flora Montealegre, que es la representante La del Banco Del Mundial. BID. del Banco Banco Mundial, Interamericano de Banco Desarrollo. Interamericano de Sí, Desarrollo, perdón, el BID, del BID. Sí. en el país, y luego un cóctel con las personalidades que hemos invitado al evento, que son básicamente nuestros asociados, algunos invitados, autoridades y demás. El viernes entonces, temprano en la mañana, inician los trabajos propios del foro, que tienen como objetivo básico 3 elementos. Uno, compartir experiencias locales y regionales de dónde está la industria de la microfinanza en este momento y hacia dónde los expertos entienden que va esa industria. Y en ese camino de dónde está y hacia dónde va, cómo el tema de la regulación es un elemento importante, regulación desde el punto de vista, en el caso de las instituciones que son reguladas, de la Superintendencia de Banco, Banco Central, en el caso de las ONG, que también tienen una especie de autorregulación, y en el caso de las cooperativas, que está en el tapete, el tema de la regulación de las cooperativas, tienen un acápite especial. Sí. Luego continuamos con todo el tema de cuáles son la población que nosotros entendemos que tiene mayor incidencia y debe ser mejor aprovechada para integrarla al elemento de las microfinanzas, como son el tema de género, por ejemplo, la mujer en el contexto de su actividad productiva y todo lo que eso implica. Aquí tenemos a una súper experta. Y todo el tema de los jóvenes, de los millennials, cómo los millennials
los jóvenes se están integrando a la actividad productiva. Que ahí abro un paréntesis grande, ya fruto del propio crecimiento económico del país, casualmente ya el hijo del colmadero no es colmadero. El hijo del colmadero es un profesional o de la administración o de la psicología o de la ingeniería. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese ecosistema que ya funciona en los barrios y en los campos, de acuerdo a la actividad productiva, pues no se caiga? ¿Cómo los integramos de una manera eficiente, viéndolo como un clúster, como un segmento importante para nosotros desarrollar? Bueno. El evento continúa el sábado. Bueno, hasta el sábado, ya saben, de mañana, que es jueves, a sábado. Ya se terminó el tiempo, pero una pregunta que no puede faltar. ¿En qué rango están los intereses? Son 20, 30 instituciones financieras que participan en el microcrédito. ¿Qué ustedes pueden decir? ¿Cuál es el mínimo, cuál es el máximo? Para que la audiencia vaya corriendo a tomar un préstamo. Depende de lo que... Mire, el mínimo puede dar por lo que es un préstamo de encaje legal, de descuento de encaje legal, que tuvimos el beneficio, gracias a las autoridades monetarias y esta nueva política, del 8%. Anterior, el último programa vino el 9%. Hay otros programas especializados que están de desarrollo agropecuario, nosotros lo utilizamos mucho, el desarrollo de San Juan de la Maguana, que también es a través de las autoridades monetarias. O sea, esos programas especiales están a una tasa muy competitiva. Entonces, de 8 hasta el 40, 42%. Y cuando tú mencionaste que si las referencias pudieran ser los usureros, definitivamente un usurero no puede ser una referencia de precio. Mucha gente dice el peor o el precio más caro es el de no obtener un crédito, pero siempre tenemos que tener cuidado de no transferir ninguna ineficiencia de nuestras instituciones al cliente, sino ser lo suficientemente efectivo, activo y eficiente para darle una tasa competitiva. Bueno, pues muchísimas gracias, teniendo estos dos profesionales de la finanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y éxito en este evento. Gracias. Segundo Sí. post. Muchas gracias.